La llanto del niño lo alcanzó antes de que la viera. Thomas Mercer había estado cabalgando a lo largo de la cerca durante 3 horas, revisando los postes que el viento invernal había aflojado. Cuando el sonido cortó el silencio como una cuchilla a través de la tela, agudo, desesperado, el tipo de llanto que salía de una garganta en carne viva, detuvo su caballo. Una mano ya moviéndose hacia el rifle en su silla de montar. El valle se extendía vacío a su alrededor. Nada más que salvia y juníperos dispersos. Las montañas elevándose azules y distantes al oeste. Ningún carro, ningún campamento, ninguna señal de nadie por millas. Pero el llanto continuaba. Thomas desmontó lentamente, sus botas golpeando la tierra compacta sin sonido. Era un hombre alto, delgado por años de trabajo en el rancho, su rostro curtido en líneas permanentes alrededor de los ojos. 43 años, viudo por 5 y sin hijos ahora por el mismo tiempo. Se movió hacia el sonido, guiando a su caballo por las riendas. La niña estaba acurrucada debajo de un saliente de roca, apenas visible en la sombra. Una niña, quizás de 4 o 5 años, enrollada en sí misma como algo tratando de desaparecer. Su vestido estaba rasgado, cubierto de polvo y lo que parecía sangre seca, aunque si era suya o de alguien más, Thomas no podía decirlo. El cabello oscuro colgaba en enredos enmarañados alrededor de su rostro. No levantó la vista cuando se acercó. Tranquila ahora, dijo Thomas en voz baja, agachándose a 10 pies de distancia. No voy a lastimarte. El llanto se entrecortó, se convirtió en respiración jadeante, pero no se detuvo por completo. Thomas estudió el suelo a su alrededor. Huellas de botas, de tamaño adulto, se alejaban hacia el norte. Al menos 2 hombres, quizás 3. Las huellas tenían un día de antigüedad, quizás menos. Y ahora lo vio, una mancha oscura en las rocas detrás de la niña. Sangre seca hasta oxidarse al sol, su mandíbula se tensó. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ninguna madre dejaría a un niño aquí solo. No voluntariamente. La niña finalmente levantó la cabeza. Thomas sintió algo frío deslizarse por su espina dorsal. Tenía el rostro de su hija. No exactamente. Los ojos eran diferentes, más oscuros, y la forma de la nariz no coincidía del todo. Pero la curva de la mejilla, el mentón de la boca, incluso la forma en que su barbilla temblaba cuando lo miró, era el rostro de Emma mirándolo de vuelta. Emma, que tendría 9 años ahora si la fiebre no se la hubiera llevado. Emma, a quien había enterrado junto a su madre en un lote con vista al valle. Los labios de la niña se movieron. Su voz salió como un susurro, apenas audible. No llores, pequeña. Thomas parpadeó. ¿Qué? Eso es lo que dijo. Los ojos de la niña estaban vidriosos, desenfocados. ¿Antes de qué? Antes, no terminó. Su mirada se desvió más allá de él, viendo algo que ya no estaba allí. Thomas sintió su pecho contraerse. Había visto esa mirada antes en hombres que habían sobrevivido a batallas que no deberían haber, que cargaban el peso de lo que habían presenciado como piedras en sus bolsillos. Demasiado pesadas, demasiado afiladas. Se acercó más lentamente, con las manos visibles. Soy Thomas, dijo. Tengo un rancho a 1 hora de cabalgata de aquí. Comida, agua, una cama si la necesitas. La niña no respondió. Estaba temblando ahora. Temblores recorriendo su pequeño cuerpo a pesar del calor de la tarde. Thomas alcanzó su cantimplora, desenroscó la tapa y se la extendió. Aquí, solo un poco de agua primero. Ella la miró como si hubiera olvidado que era el agua. Él la dejó en el suelo entre ellos y esperó. Después de un largo momento, la mano de la niña se arrastró hacia adelante. Sus dedos se cerraron alrededor de la cantimplora y la levantó a sus labios con ambas manos. Bebió demasiado rápido, tosió, luego bebió de nuevo. Cuando la bajó, Thomas vio los moretones en sus muñecas. Quemaduras de cuerda lo suficientemente frescas como para estar aún en carne viva. Sus manos se cerraron en puños a sus lados. Los hombres que estuvieron aquí, dijo con cuidado. ¿Te lastimaron?
Los ojos de la niña se volvieron distantes de nuevo. Dejó la cantimplora y volvió a llevar sus rodillas a su pecho. Thomas esperó, contando sus respiraciones, dejando que el silencio se asentara. Sabía que no debía presionar. Lo que sea que hubiera pasado aquí, aún estaba demasiado cerca, demasiado afilado en su mente. Finalmente, habló de nuevo. Tan bajito que casi se lo pierde. Me tomaron a mamá. Me dijo que corriera. Y lo hiciste. Un pequeño asentimiento. Me escondí. Mamá gritó. Su voz se quebró. Gritó y luego se detuvo. Thomas cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, la niña lo estaba mirando con algo que podría ser esperanza o podría ser terror. No podía distinguirlo. ¿Tienes un nombre?, preguntó. Clara. ¿Clara? Lo repitió, dejando que las sílabas se asentaran entre ellos. Es un buen nombre. El nombre de mi hija era Emma. La cabeza de Clara se inclinó ligeramente. ¿Dónde está ella? Murió, dijo Thomas simplemente. Hace mucho tiempo ya. La expresión de la niña no cambió, pero algo en su postura se suavizó. Reconocimiento, quizás del duelo, de la pérdida, del tipo que dejaba marcas permanentes. Thomas se levantó lentamente, cuidadoso de no asustarla. Voy a llevarte de vuelta a mi rancho, Clara. Limpiarte, darte de comer. Luego veremos qué sigue. ¿Suena bien? Ella no respondió, pero no se alejó cuando él se acercó más. Se quitó su chaqueta y la puso sobre sus hombros. La engulló, colgando más allá de sus rodillas, pero ella la apretó alrededor de sí misma como una armadura. ¿Puedes montar?, preguntó. Un asentimiento. Bien. Iremos despacio. Thomas la levantó sobre su caballo, luego montó detrás de ella. Ella se sentó rígida frente a él, todo su cuerpo tenso, pero no gritó, no protestó. Mientras empezaban de regreso al rancho, Thomas miró una vez más a la sangre en las rocas, a las huellas de botas dirigiéndose al norte. Volvería. Más tarde, cuando Clara estuviera a salvo, volvería y seguiría esas huellas a donde quiera que llevaran. Pero primero, la niña. Primero, tenía que llevarla a casa. El sol se estaba hundiendo bajo cuando coronaron la cresta sobre su propiedad. Clara no había hablado durante todo el trayecto, pero su respiración se había estabilizado. Y una vez, solo una vez, Thomas sintió que se recostaba contra él, exhausta. Su rancho se extendía abajo, pequeño, curtido, pero sólido. Una casa, un granero, corrales para los caballos. Nada lujoso, solo lo suficiente para un hombre viviendo solo. Excepto que ahora eran dos. Thomas instó al caballo adelante por la pendiente hacia la casa e intentó no pensar en la sangre, los gritos, las huellas dirigiéndose al norte, intentó no pensar en cuánto Clara se parecía a Emma en la luz moribunda. Lo primero que Thomas hizo fue calentar agua. Clara se sentó a la mesa de la cocina, aún envuelta en su chaqueta, mirándolo moverse por la pequeña casa con ojos que rastreaban cada movimiento. No había hablado desde que llegaron. Solo se sentó allí en silencio y temblando mientras Thomas encendía la estufa y acarreaba baldes del pozo. ¿Tienes hambre?, preguntó, llenando una olla. No hubo respuesta. Cortó pan y queso de todos modos. Lo puso en un plato frente a ella. Ella lo miró como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Adelante, dijo gentilmente. Es tuyo. Ella tomó el pan con ambas manos y mordió despacio al principio, luego más rápido, arrancando pedazos con los dientes y tragando sin masticar. Thomas se dio la vuelta, se ocupó con el agua, le dio privacidad para comer como si estuviera muriendo de hambre porque lo estaba. Cuando miró de nuevo, el plato estaba vacío y Clara estaba llorando de nuevo. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin sonido. Oye ahora, Thomas se agachó junto a su silla. Estás a salvo aquí. Nadie va a lastimarte. Mamá está muerta, susurró Clara. Lo sé. La mataron. Lo sé. Por mi culpa, la respiración de Thomas se atoró. No. Escúchame, Clara. No. Lo que sea que pasó,
no fue por tu culpa. ¿Me oyes? No fue tu culpa. Pero la niña solo sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo más rápido ahora. No me quiso dar a ellos, así que le dispararon. La sangre de Thomas se heló. ¿Darte a ellos? Clara asintió, sus pequeñas manos apretadas en su regazo. Querían llevarme. Dijeron que alguien pagó por mí. Mamá dijo que no. Los peleó. ¿Y ellos? No pudo terminar. Thomas se levantó lentamente, su mente acelerada. Pagado por ella. Alguien había comprado a esta niña. Y cuando su madre se negó, la mataron y se llevaron a Clara de todos modos. O lo intentaron hasta que la niña corrió y se escondió y de alguna manera sobrevivió lo suficiente para que Thomas la encontrara. Se movió a la ventana, miró al valle oscureciéndose más allá de la cresta en algún lugar al norte. Esos hombres estaban allá afuera, quizás acampando, quizás aún buscando a la niña que perdieron. Y si descubrían que Thomas la tenía, señor Thomas, se volvió. Clara lo estaba mirando con esos ojos demasiado viejos. ¿Vas a devolverme? La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido. No, dijo, la palabra saliendo feroz. No, Clara, no lo haré. Vendrán a buscar. Déjalos. Pero incluso mientras lo decía, Thomas sabía la verdad. Hombres como esos, hombres que mataban madres y robaban niños por dinero, no se rendían fácilmente. Thomas era solo un hombre solo en un rancho sin vecinos por millas. Necesitaría ayuda. El pueblo más cercano era Radcliffe, a 2 días de cabalgata al este. Había un marsal allí, un hombre llamado Garrett, a quien Thomas había conocido 1 o 2 veces. Bastante decente, si un poco lento para actuar, pero decente. Si Thomas cabalgaba ahora, dejaba a Clara aquí sola. No, no podía hacer eso. Si llevaba a Clara con él, cabalgaban a Radcliffe juntos, 2 días allá, 2 días de regreso. Y en ese tiempo, si esos hombres los rastreaban, si los atrapaban en el camino abierto, Thomas se frotó una mano por el rostro. No había buena elección. Solo malas y peores. Baño primero, dijo finalmente. Luego hablaremos. Ayudó a Clara a lavarse en la gran tina de estaño cerca de la estufa, cuidadoso de apartar la vista para darle la dignidad que podía. El agua se volvió gris con suciedad, luego marrón, luego casi negra. La cambió 2 veces. Al final, Clara parecía casi humana de nuevo, pequeña y frágil e imposiblemente joven. Thomas encontró una de sus camisas viejas y enrolló las mangas para que le quedara como un camisón. Ella la apretó alrededor de sí misma y lo siguió a la habitación trasera donde había preparado una cama con mantas limpias. «Duermes aquí esta noche», dijo. «Estaré justo afuera si necesitas algo». Clara subió a la cama y tiró de las mantas hasta su barbilla. Por un momento, Thomas solo se quedó allí, mirándola a la luz de la lámpara. El rostro de Emma, no exacto, pero lo suficientemente cercano como para hacer que su pecho doliera. Señor Thomas. La voz de Clara era pequeña. Sí, te quedarás. Solo hasta que me duerma. Thomas arrastró una silla al lado de la cama y se sentó pesadamente. Me quedaré. Vio sus ojos cerrarse, vio su respiración ralentizarse. Tomó mucho tiempo, más de lo que esperaba, pero eventualmente Clara se deslizó al sueño. Incluso entonces, su rostro estaba tenso por el miedo, sus pequeñas manos agarrando las mantas como un salvavidas. Thomas se levantó y regresó a la cocina. Se sirvió un trago de whisky, barato y áspero, y se sentó a la mesa, mirando a la nada. Afuera, el viento se levantó, sacudiendo las persianas. Pensó en las huellas dirigiéndose al norte, en los hombres que habían matado a la madre de Clara, en la sangre en las rocas y las quemaduras de cuerda en las muñecas de Clara, en la forma en que lo miró y preguntó, ¿vas a devolverme? El whisky quemó al bajar. Thomas había sido un hombre legal toda su vida. Había trabajado su rancho, pagado sus deudas, evitado problemas. Cuando su esposa e hija murieron, había llorado en silencio solo sin cargar a nadie más. Pero esto era diferente.
No podía simplemente entregar a Clara a la ley y esperar lo mejor. Hombres con dinero, hombres que pagaban por niños, tenían alcance, influencia. Si Thomas cabalgaba a Radcliffe y le contaba al Marsal, ¿qué garantía tenía de que Clara no terminara de nuevo en las manos de quienquiera que la quisiera? Ninguna garantía. Ninguna en absoluto. Pero si la mantenía aquí, la escondía, la criaba como propia, eso era secuestro, ¿no? No importaba cuán noble la intención. Thomas vació el vaso y sirvió otro. La silla crujió mientras se recostaba. Afuera, algo se movió en la oscuridad. Un coyote, quizás, o solo el viento, o quizás algo más. Thomas dejó el vaso y alcanzó su rifle. Se movió a la ventana y miró hacia la noche. El valle estaba oscuro, la luna solo una astilla detrás de nubes delgadas. Nada se movía que pudiera ver, pero la sensación no lo dejaba. La sensación de que en algún lugar allá afuera en la oscuridad, venían. Vinieron al amanecer. Thomas despertó al sonido de cascos. Lento, deliberado. El ritmo de hombres que no tenían prisa porque no la necesitaban. Estuvo de pie en segundos, rifle en mano, moviéndose a la ventana. 3 jinetes se acercaban desde el norte, siluetas contra el pálido cielo matutino. Cabalgaban en línea, extendidos, escaneando el suelo mientras venían. Rastreando. El estómago de Thomas se tensó. Se movió rápidamente a la habitación trasera. Clara aún dormía, acurrucada de lado, una mano metida bajo su mejilla. Tocó su hombro gentilmente. Clara, despierta. Sus ojos se abrieron de golpe, instantáneamente alerta. No el despertar lento de un niño, sino la conciencia aguda de alguien que había aprendido a temer el sueño. Hombres viniendo, dijo Thomas en voz baja. Necesito que te escondas. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió. Ya deslizándose fuera de la cama. Thomas la llevó a la puerta del sótano, la abrió. El espacio abajo era pequeño, oscuro, lleno de estantes con conservas y granos almacenados. Abajo, no hagas ruido. No importa lo que escuches. ¿Entiendes? ¿Y si me encuentran? No lo harán. Thomas la ayudó a bajar la escalera. Te lo prometo, Clara. No lo harán. Cerró la puerta y deslizó la alfombra de nuevo sobre ella, luego se movió a la ventana de nuevo. Los jinetes estaban más cerca ahora. Thomas podía distinguir detalles. El hombre al frente llevaba un largo gabán. Sombrero oscuro bajado. Los otros 2 lo flanqueaban, ambos armados con rifles cruzados en sus sillas. Se movían con la confianza de hombres que habían hecho esto antes. Thomas salió al porche. Rifle sostenido suelto en una mano, cañón apuntando al suelo, no amenazante, pero listo. Los jinetes se detuvieron a 20 yardas. El hombre en el gabán habló primero. Buenos días. Su voz era suave, casi amigable. Me llamo Coltrane. Estamos buscando algo que se perdió hace un par de días. ¿Así? Thomas mantuvo su tono neutral. Muchas cosas se pierden por aquí. Ganado, caballos. ¿Qué perdieron? Coltrane sonrió, pero no llegó a sus ojos. Un niño. Niñita, quizás de 5 años. Tenemos razones para creer que pasó por esta área. No he visto niños. ¿Te importa si echamos un vistazo? Sí me importa, de hecho. La sonrisa se desvaneció. Coltrane se movió en su silla y Thomas vio cómo su mano descansaba cerca de su funda. Ahora, amigo, no queremos problemas. Solo intentamos recuperar propiedad perdida. ¿Propiedad? Thomas sintió la ira arder caliente en su pecho. Hablas de un niño como si fuera un perro callejero. Hablo de ella como necesito. La voz de Coltrane se endureció. La niña ya ha sido pagada. El contrato es legal. Solo estamos aquí para cobrar. Legal. Thomas escupió la palabra. ¿Qué clase de ley dice que puedes comprar un niño? La clase que no aplica a ocupantes ilegales en tierra del gobierno. Coltrane gesticuló al rancho. ¿Qué es lo que eres, por lo que veo? Sin escritura,
sin derechos. Eres nadie, amigo. Y nadie no hace preguntas. Los dos jinetes flanqueantes se extendieron ligeramente, un movimiento sutil que Thomas no pasó por alto. Se estaban posicionando, consiguiendo ángulos. El agarre de Thomas se tensó en el rifle. Te lo pediré una vez más. Salgan de mi tierra. No puedo hacer eso. La mano de Coltrane se acercó más a su pistola. No sin la niña. Entonces supongo que tenemos un problema. Por un largo momento, nadie se movió. El viento susurró a través de la salvia. En algún lugar distante, un cuervo llamó. Luego Coltrane suspiró. Está bien. Al modo difícil. Sacó. Thomas fue más rápido. El rifle subió suave y Thomas disparó antes de que la pistola de Coltrane saliera de la funda. El tiro lo alcanzó en el hombro, lo giró de lado en la silla. Coltrane gritó, su caballo encabritándose. Los otros dos jinetes sacaron sus rifles, pero Thomas ya se movía, lanzándose detrás de la barandilla del porche mientras las balas masticaban astillas de la madera. Rodó, se levantó, disparando. Un tiro, dos. El jinete de la izquierda se sacudió hacia atrás, su rifle volando de sus manos mientras caía de la silla. El tercer hombre giró su caballo, disparando salvajemente. Thomas sintió una bala pasar zumbando por su oreja, otra perforar la pared detrás de él. Apuntó con cuidado y apretó el gatillo. Clic, vacío. Thomas se lanzó al suelo mientras el jinete cargaba adelante, pistola resplandeciendo. Rondas se estrellaron en el porche, rompieron la ventana, arrancaron trozos del marco de la puerta. Luego los disparos se detuvieron. Thomas miró arriba. El jinete había girado. Iba por Coltrane, quien había logrado quedarse en la silla a pesar de su herida. Sangre empapaba el gabán del hombre, pero aún se movía, aún vivo. «Vete», gritó Coltrane. «Regresa al campamento. Trae a los otros». El tercer jinete no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Espoleó su caballo fuerte, y los dos cabalgaron al norte, levantando polvo mientras huían. Thomas se puso de pie, recargando rápido, pero ya estaban fuera de alcance. Los vio desaparecer sobre la cresta, su corazón martilleando en su pecho. El primer jinete, el que Thomas había disparado de la silla, yacía inmóvil en la tierra, sangre acumulándose debajo de él. Thomas caminó lentamente, rifle apuntando al cuerpo. Los ojos del hombre miraban a la nada. Muerto. Había matado a un hombre. Thomas había estado en peleas antes, incluso disparado un arma con ira una o dos veces, pero nunca había matado a nadie, nunca tomado una vida. Miró al cuerpo y no sintió nada. Sin culpa, sin remordimiento, solo claridad fría. Habían venido por Clara y seguirían viniendo. Thomas se volvió y corrió de regreso adentro. Abrió la puerta del sótano. «Clara, soy yo. ¿Puedes subir?» Ella emergió lentamente, su rostro pálido. «Escuché disparos». «Lo sé. Ya pasó». Thomas se agachó frente a ella. «Necesitamos irnos ahora mismo. Más de ellos vendrán y no podemos estar aquí cuando lo hagan». «¿A dónde iremos?» «A Radcliffe. El marsal allí. Nos ayudará». Clara miró incierta. «¿Estás seguro?» «No». Thomas no estaba seguro de nada ya. Pero quedarse aquí significaba muerte. Para ambos. «Vístete», dijo. «Empacaré lo que podamos llevar». Se movió por la casa rápido, agarrando suministros, comida, agua, munición. Ensilló ambos caballos, el suyo y la yegua de repuesto, y ató los paquetes firmes. Clara apareció en la puerta, vistiendo su vestido rasgado de nuevo, la chaqueta de Thomas sobre sus hombros. «¿Lista?», preguntó, ella asintió. Thomas la levantó sobre la yegua, luego montó en su propio caballo. Miró atrás una vez al rancho, hogar por 15 años. El lugar donde había enterrado a su esposa e hija, donde planeaba vivir sus días solo. Podría no verlo nunca más. Thomas giró su caballo al este hacia Radcliffe y cabalgó.